Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Arturo del Río. Yo soy Constanza Racota. Y bienvenidos más. A un capítulo más de responsabilidad afectiva. Arturo trae el cerebro fundido. Sí tengo, es que mi cerebro ya no funciona. Pero este nuevo episodio es el último episodio de la quinta temporada. Qué emoción, la verdad, qué padre. Ya intentamos grabar esto una vez. Sí, ya no me puedo emocionar, ya lo asimilé, güey. Pero estábamos muy emocionados, les juro. O sea, estamos. Sorprendidos, ¿no? O sea, como que yo no me di cuenta, ya se acabó. Esta temporada. Recuerden que de nosotros No, ya no para se pierde. siempre, ya para siempre. Miren, ni modo. Bueno, en este nuevo episodio queríamos hablar sobre la responsabilidad, sobre todo lo que conlleva ser consciente de lo que eres, de lo que quieres, de el ser responsable con las demás personas, el cómo las tratas, el qué es lo que ellas quieren, lo que ellas hablan contigo, lo que tú quieres en las relaciones, lo que tú quieres contigo, con tus metas, con tus logros y con todo este tipo de cosas que requieren que tú te comprometas con ellas y que lleves un compromiso, valga la redundancia, acerca de estos pasos que vas a llevar. Sí, a ver, la responsabilidad es hacerse cargo de lo que nos está sucediendo en la vida. Y digo, ya habíamos empezado a grabar este programa y lo que yo decía es que no podemos ir por la vida pensando que la responsabilidad es una cosa lineal. O sea, responsabilidad está desde el asumir que nos equivocamos, desde el cambiar, desde el entender al otro, o sea, desde la empatía, desde la introspección. Creo que muchas veces creemos que la responsabilidad es mantener todo en orden, pero va mucho más allá del orden. O sea, tiene que ver con el aprender a bien vivir y a hacer más fácil la vida, que de por sí es muy complicada. O sea, sí creo que no es una cosa de cómo tienes ordenado tu cajón al lado de la cama o tu closet, que puede ser una proyección de cosas que te suceden adentro, pero viene desde adentro, de cómo estás acomodando tú tus emociones, dónde estás poniendo tus pensamientos, qué haces con tus pensamientos intrusivos, qué haces con las opiniones de los demás. O sea, desde el opinas sobre la vida de los demás, ¿por qué opinas sobre la vida de los demás? ¿Opinas sobre los cuerpos ajenos? ¿Por qué opinas sobre los cuerpos ajenos? Esa es la responsabilidad, el cuestionarse todas las cosas que estamos haciendo para entender qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo y poder relacionarnos de manera muchísimo más sana. Por eso es tan importante la responsabilidad afectiva en las relaciones sexo-romántico-afectivas, porque sin responsabilidad afectiva, sin estos cuestionamientos, sin la empatía, hay relaciones tóxicas. Sí, que justamente lo que es bien importante es el agarrar conciencia, ¿no? Al final la responsabilidad puede ser un proceso doloroso, el hecho de darte cuenta de cuáles son las cosas en las que tú has fallado, las cosas en las que las personas te han fallado. Pero entonces, desde una perspectiva mucho más consciente, irlas analizando, ir pensando cuáles son las formas en las que entonces puedes construir algo mucho más positivo en el futuro. Porque al final es eso, o sea que la responsabilidad es todo este proceso para hacer las cosas de la forma en la que serían consideradas bien, o sea, la forma en la que no estás haciéndole más daño a las personas del necesario, de que no te estás haciendo daño a ti, de que estás siendo responsable con las cosas que tú quieres y con los pasos que tienes que dar para llegar a lo que quieres construir. Porque al final, sí, el crear, por ejemplo, una responsabilidad con otras personas, que digo, este podcast se llama Responsabilidad Afectiva por eso, es esta cosa de escuchar a las personas, de, ok, quiero formar una relación con esta persona, quiero mejorar mi relación con mis papás, quiero crear un vínculo educativo o de trabajo con una persona, pues ok, entonces tengo que ser responsable en el sentido de escucharlas, de entenderlas, de saber qué es lo que quiero de esas personas, qué es lo que esas personas quieren de mí, para que entonces podamos trabajarlo, llegar a un consenso, buscar las perspectivas en donde nadie esté tomando más de lo que está dando y entonces estén haciendo las cosas desde un camino y una forma mucho más constructiva. Sí, porque hay que ser congruentes y constantes con las decisiones que tomamos en la vida. Y no les estoy diciendo que congruentes y constantes significa que sean perpetuas, o sea, que ahí se queden. Sino, justamente, si cambias de opinión, entonces decir que cambias de opinión. En cuestión responsabilidad afectiva, en las relaciones románticas, creo que tenemos esta cosa de siempre esperar que el otro adivine lo que sientes, que adivine el otro lo que piensas, y la responsabilidad recae en que tú comuniques asertivamente lo que te está pasando. O sea, creo que es muy importante entender que todos somos humanos y nos equivocamos,
que hay errores que puedes perdonar, que puedes no perdonar, pero que tienes que comunicarlo, o sea, que decir por qué las cosas suceden como suceden, para que también haya un aprendizaje de por medio. Y no les estoy diciendo que ustedes tienen que ser clínicas de rehabilitación social, ni escuelitas, ni que tienen que ir por la vida dando lecciones, pero sí creo que es una manera de aportar un granito de arena a lo que sucede en el mundo. Si en tu relación está sucediendo algo que no te parece, platícalo, porque tal vez esa persona no está viendo lo que tú estás viendo. O tal vez esa persona tiene otra perspectiva. Y lo mismo pasa en la familia. O sea, yo no sé si ya se los había comentado, pero el gran problema que me surgió a raíz de ir a terapia tiene que ver con que mi comunicación en la familia pues ha ido cambiando radicalmente, porque no todos van a terapia. O sea, con los que van a terapia es más fácil llegar como a acuerdos y los demás son muchísimo más necios. Entonces, mi responsabilidad recae en saber cuándo merece la pena una discusión, cuándo no, cuándo mi ir a terapia les puede llegar a hacer daño por mis reflexiones, que creo que es muy importante saber eso. O sea, porque uno va a terapia puede tener una conciencia muchísimo más desarrollada que el resto. Y entonces el asumir que los demás deberían de saberlo es un error, porque nosotros tampoco sabíamos hasta que no fuimos a terapia. Entonces sí creo que tiene que ver con esta cosa de poder poner en una balanza quiénes son los demás, quién eres tú, qué quieres de la vida, cómo quieres llegar a lo que quieres de la vida. La responsabilidad también recae en qué estás haciendo tú por ti. O sea, si tu plan de vida es irte a Arabia Saudita, pues no te quedes empacando cosas en el Walmart. O sea, a lo que voy es que no todos tenemos los mismos privilegios ni las mismas oportunidades, me queda más que claro, pero lo que sí es cierto es que las oportunidades no llueven del cielo. O sea, las oportunidades llegan conforme uno va avanzando y es muy importante ir avanzando hacia donde quieres ir. Que no te gane el estar cómodo, porque el estar cómodo no te lleva a ningún lado. Que no te gane el miedo, porque muchísimas veces el miedo es irracional. Y que si tienes todos estos cuestionamientos o todos estos topes, los trabajes. Si no puedes hacerlo de manera con un profesional, porque no tienes los medios, porque no sabes cómo, digo, los pasos están en eso: escuchar podcast, en leer cosas, en cuestionarte a ti y indagar. O sea, sí creo que indagar es muy importante, ¿no? O sea, pensar en cómo fue tu infancia, qué fueron las cosas que te generaron ansiedad, porque a pesar de que tú no llegues a la conclusión que llegaría un psicólogo o un psicoanalista, pues porque no tenemos las herramientas que esos güeyes, sí vas a llegar a algún punto. O sea, sí vas a llegar a decir, chance, yo me relaciono así con tal persona porque me recuerda esto. Y entonces a partir de eso poderlo manejar a tu favor. Sí, y una de las cosas también más importantes que a lo que diluye esto es en la responsabilidad social. O sea, que al final sí tenemos una responsabilidad social muy importante, todas las personas que estamos deconstruyéndonos, que estamos entendiendo, en el hecho de que, justo como le decía Constanza hace rato, que si tú entiendes algo que una persona no entiende, sí es importante que busques las formas de que esa persona también lo entienda desde una perspectiva. A ver, como lo dijo, tampoco somos escuelas, si alguien no quiere, pues también bendiciones, pero sí hacer nuestro mayor esfuerzo para que las demás personas puedan entender las cosas y puedan llegar a una responsabilidad social. Que a ver, o sea, existen todos estos temas, por ejemplo, ¿no? Ahorita con lo que está pasando en Ucrania y Rusia, que nuestra responsabilidad tiene que ver con todo y con toda una integralidad. En el hecho de que, por ejemplo, informarnos, o sea, eso se me hace tan básico, el hecho de que estemos conscientes y seamos responsables con la información que compartimos, con la información que leemos, que hubo muchas cosas en Ucrania de que, esto está pasando y esto está haciendo, y eran noticias que no eran de este año, que eran de otros años, que habían pasado desde otros lados, pero es que eso es una responsabilidad súper grande, porque lo que estás haciendo es afectar a personas simplemente por tu hecho de no informarte, de no buscar, de no concientizar. O sea, es bien importante que las cosas que hagas sea desde una perspectiva pues comprometida con las demás personas, ¿no? O sea, no basta simplemente en una causa o en otras cosas con compartir algo. Sí es bien importante que te inmiscuyas en todo el tema, que busques desde dónde viene, que te informes. O sea, esa es, creo que, de la responsabilidad más grande que tenemos culturalmente en como colectivo, es el informarnos sobre las cosas, y el informarnos no solo desde un lado, sino buscar diferentes perspectivas, opiniones de diferentes personas, y con eso crear nuestra propia opinión, que eso es bien importante. Cuestionártelo también, a ver, ¿quién es el que está escribiendo lo que estás leyendo? O sea, ¿quién es el que está diciendo lo que está diciendo? Creo que eso es muy importante también.
Sí, que tu opinión no puede ser repetir la de alguien más. O sea, tiene que ser construir tu propia opinión basada en todas las cosas que te informan y en todas las cosas que te funcionan a ti. Nunca repliques las cosas de las cuales no tienes idea. Eso creo que es una responsabilidad social importantísima. Sobre todo porque además es algo que hacemos todo el tiempo, ¿no? O sea, desde chiquitos nos dicen algo, creemos que es verdad y en vez de cuestionárnoslo, lo repetimos. El tema de la dignidad, el tema de los celos, el tema de los berrinches. O sea, creo que todas estas cosas de, pues si no te buscas porque no te quiere o... Pues sí, todas esas como, esos entendidos que generalizamos cuando, güey, somos muchísimo más complejos que eso. O sea, vamos mucho más allá que un pensamiento absurdo. O sea, todos tenemos ansiedad, todos tenemos pensamientos intrusivos, a todos nos da miedo algo, todos la estamos cagando. O sea, también es esta cosa de ser un poco tolerante, pero en un sentido de comprensión, no en un sentido de aguante, porque no tenemos por qué aguantar nada. Y lo que dice Arturo es muy cierto, o sea, en cuestión, pues sí, política lo vemos mucho, ¿no? O sea, esta cosa de, ¿escuchaste lo que dijo el presidente? Que a ver, queda aclarado, yo no soy amlista, pero no lo escuché, pero tú te aventaste toda la mañanera como para saber a qué se refería o de qué estaba hablando. Escuchaste el otro punto de vista, que creo que eso es muy importante, sobre todo los mexas, tenemos esta cosa de educación por memes. Y eso es peligrosísimo. Es como, güey, ¿ya te enteraste qué? Y es como, a ver, espérame, ¿dónde lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo lo dijeron? O sea, sí creo que es muy importante indagar un poco más, que es lo mismo que se exige también en el M8, que es, hombres, por el amor de Dios, indaguen, güey, investiguen, cuestiónense cosas. No nada más tomen lo que están viendo, que yo le decía a mi mamá, yo no entiendo por qué este movimiento de esas no son las formas y no entiendo bien por qué se están manifestando cuando las insignias son muy claras, güey, o sea, nos están matando, no necesitas otro tipo, o sea, no hay ningún tipo de simbolismo en las insignias, ahí está directo. Y creo que sí es muy importante justo eso, o sea, empezar a cuestionarnos de dónde viene el discurso que escuchamos, de dónde viene el discurso que damos, o sea, muchísimas veces nosotros hablamos de cosas que no conocemos porque lo único que estamos haciendo es repetir como periquitos lo que nos han enseñado toda la vida. Muchísimas veces replicamos discursos que no son nuestros. Y eso es un problema, porque ahí es cuando nosotros nos empezamos a volver parte de la borregada. Sí, y entonces, o sea, claro que toda esta cosa sociocultural, entonces tiene que ver con nuestra responsabilidad personal, con la responsabilidad que tenemos nosotros mismos con nosotros mismos. O sea, el hecho de ser honesto contigo, el hecho de crear una introspección acerca de las cosas que quieres, las cosas que entiendes, las cosas que no entiendes, que eso es bien importante porque muchas veces nos da muchísimo miedo el hecho de aceptar que no sabemos algo, aceptar que no entendemos o que no comprendemos algo, cuando lo más valioso en nuestra vida es pedir ayuda, el hecho de preguntar, el hecho de buscar, el hecho de conocer. Nadie nació sabiendo, nadie en este mundo. Y nuestra responsabilidad entonces es en concientizar e informarnos lo más que podemos, ¿no? Porque muchas personas, o sea, ven esto como de, ay, es que yo no sé, y es que yo no puedo, y es que, a ver, yo no podía antes tampoco, o yo no sabía antes tampoco, pero la forma en la que lo logré fue entendiendo, fue buscando, fue investigando, fue educándome. Y entonces no puedes echarle la bolita a las demás personas como de, es que tú sabías que yo no sabía, es que tú... No, es nuestra responsabilidad también educarnos, es nuestra responsabilidad ser conscientes con las demás personas. También, si lo que decides es no hacerlo, pues entonces sé honesto y di que no te interesa ser responsable con las demás personas también. Pero entonces sí, o escucha todos nuestros capítulos o no nos escuches porque te vamos a aburrir, o sea, sí creo que este programa es justamente para estas personas que quieren empezarse a hacer cargo de ellas mismas. Sí, como al final pues nosotros no tenemos toda la verdad, no tenemos ni un gramo de la verdad, o sea, justo es este proceso que nosotros vamos comunicando, lo que nosotros vamos entendiendo, lo que vamos comprendiendo para que pueda irse construyendo un poquito más con las demás personas, para que creemos este vínculo, esta discusión en donde estemos comprendiendo los temas desde una forma mucho más fácil para nosotros, para ustedes, donde lo que queremos con esto es justo crear una mayor responsabilidad social, una mayor responsabilidad personal en las personas, para que
Pues disfruten más la vida, o sea, todo esto que podrá sonar a veces doloroso, que podrá sonar complicado, es para eso, o sea, para que disfrutemos más la vida, para que sea mucho más fácil, para que nos sintamos más libres, para que estemos buscando sentirnos en paz y construir desde una perspectiva positiva que pues a veces es muy complicado porque si no sabes, pues no tienes las herramientas para lograrlo entonces. Sí, o sea, no estamos aleccionándolos, ¿no? O sea, no se trata para nada de regañar, o sea, no. Este es más bien un diálogo, es un diálogo que tenemos Arturo y yo con ustedes sobre lo que nos ha estado enseñando la vida poquito a poquito. Digo, ya lo hemos hablado en otros capítulos de cómo empezamos este podcast, por qué empezamos este podcast, y incluso si ustedes se van al capítulo número 1 y luego se vienen hasta van a escuchar el progreso, porque hubo un progreso, hubo un cambio también, o sea, probablemente yo pensaba unas cosas en el primer capítulo que ya no pienso ahora, pero que también es válido porque ese es parte del proceso de responsabilidad afectiva podcast, o sea, de enseñarles que pues también nosotros andamos en constante cambio y que de eso se trata. El más grande reto de Arturo y mío es ese, es estarnos constantemente enfrentando a cosas para cambiar. Porque tenemos una visión social, porque tenemos una visión empática, o sea, porque hemos estado construyendo eso, que, a ver, en efecto, lo que dice Arturo es cierto, yo no era la persona empática que soy hoy en mi adolescencia, o sea, pero para nada. De hecho, parte de los comentarios de los haters suelen venir de una persona a la que yo ya no reconozco como la de hoy, pues. O sea, porque yo también fui nefasta, porque yo también odié mi cuerpo, porque yo también no supe qué pasaba, yo también violenté, yo también ghosteé, yo también fui machista, yo también le dije puta a una mujer. O sea, yo también fui esas personas. Y ahora probablemente soy otra persona que sigue cometiendo errores y que en unos 10 años les voy a decir, esa Constanza del 2021 era aquella que seguía diciendo tal cosa que ahora ya no pienso. Y eso es lo maravilloso y así construyes tu relación, tu amistad contigo mismo. Tiene que ver con esta cosa de entenderte también y decir, bueno, a la chingada, yo también la cago. Y está bien. Y no significa decir, solo por eso no me voy a hacer responsable. Es justamente al revés, ¿no? O sea, como yo también la cago y lo puedo reconocer, lo puedo cambiar y entonces hacerme responsable. Que eso es el ser responsable. O sea, el tomar las cosas que tienes y moldearlas a lo que te acomoda ahora. Sin llevarte en cargo a los demás. O sea, se acabó. Es tan sencillo como eso. O sea, pensar que no estás solo y que todos merecemos oportunidades y que todos merecemos ser escuchados y que todos tenemos nuestra propia versión y todos tenemos nuestra propia versión. Hasta aquellas que creemos que no merecen decir cosas, tienen una versión, tienen una historia, tienen unas experiencias que los han hecho tomar las decisiones que los ha llevado a ser como son hoy. Buenas o malas o erróneas, pero son decisiones y al final hay que entenderlo. O sea, digo, yo a lo que voy es que no podemos ir por la vida diciendo el homofóbico va a ser homofóbico siempre, porque entonces pues ya nos chingamos todos. O sea, ya, si no, entonces qué chingados tiene mi podcast que hacer. Sí, que justo la responsabilidad no es un peldaño de superioridad al lado de las demás personas. O sea, todos estamos en un proceso y es ir entendiendo ese proceso, que nada nos da el derecho de juzgar a las demás personas por la forma en la que están viviendo sus procesos. Y a ver, eso no significa justificar ni mucho menos, significa entender entonces e irlo trabajando si esas personas lo deciden, si no, pues tendrán que pagar, tendrán que ser responsables de las cosas que hacen. ¿Qué es eso? O sea, ser responsable es pagar las consecuencias de los actos que cometes. Sí, exactamente, o sea, y es eso, o sea, que no se trata de buscar una venganza, no se trata de que sea perpetuo un dolor, se trata de que, ok, ¿qué es lo que se necesita hacer? ¿Qué es el trabajo que se hizo? ¿Cuál fue el daño que se hizo? ¿Cuáles son las formas de repararlo? Y entonces enfrentarse a eso. Eso es una responsabilidad sana, una responsabilidad consciente, donde estés enfrentándote verdaderamente a las cosas y estés dispuesto a pagar los precios de las cosas que tú también quieres. Y en ese caso también desde el lado positivo, claro, o sea, porque muchas veces en la responsabilidad nos da mucho miedo el hecho de entender que merecemos cosas, nos da miedo el entender que la información nos puede llevar alcanzar las metas que queremos, que podemos alcanzar las metas que queremos, porque obviamente pues nos da muchísimo miedo saber que entonces tenemos que comprometernos con algo, que tenemos que estar, podrían decir, trabajando toda la vida para poder lograr algo, pero
tenemos súper arraigado esta cosa negativa de que el trabajo es cansancio, es duro, es difícil, cuando no. O sea, cuando estás trabajando por algo en lo que quieres, por algo que quieres construir, entonces ese trabajo se vuelve algo pues mucho más constructivo. Pues deja de ser trabajo. Exactamente. O sea, deja de ser este concepto de trabajo. Sí, o sea, se convierte en algo que finalmente está construyendo para ti, está construyendo para los demás. Y la responsabilidad está también en entenderlo desde esas perspectivas diferentes. O sea, recuerda que la forma en la que tú ves la vida no es la misma forma en la que los demás la ven. Que cada quien tiene sus perspectivas. Y que, claro que hay perspectivas no que estén mal, pero que pueden hacerle daño a ciertas personas o que pueden no construir de la forma en la que quisiéramos. Entonces, nuestra responsabilidad está en hacerles entender nuestro punto de vista, en llegar a un consenso en donde no se trata de cambiarte, no se trata de que ya no pienses de la forma en la que pienses, se trata de que entiendas que vivimos los dos en este mundo, vivimos todos en este mundo y que entonces queremos construir algo para todos, que si yo no te estoy haciendo daño a ti, tú no tienes por qué hacerme daño a mí, que si yo no estoy buscando que tú me hagas algo o que tú me resuelvas algo, entonces no tienes por qué obstruirme, porque yo no estoy tratando de que tú cambies o de que tú no estés en el camino en el que quieres, estoy tratando de que yo lo pueda vivir en paz y que yo pueda vivir tranquilamente en eso, ¿no? Que pasa mucho, o sea, en la gente que es súper homofóbica, que es súper violenta con eso, que la cosa es que, viéndolo desde la perspectiva más pragmática, yo no quiero que una persona me apoye, o yo no quiero que tú vengas y me aplaudas cuando me vaya a casar con mi marido. Lo que quiero es que no obstruyas mi camino para ser feliz, mi camino para identificarme, para autorrealizarme y para encontrar ese sentimiento de felicidad. Y que pasa muchísimo, digo, ahorita en Florida que está esta cosa de la ley de Don't Say Gay, o sea, donde no quieren educar a los niños sobre identidad de género, sobre sexualidad, porque creen que es esta cosa de construirlos, de Sí, o sea, como esta cosa de si lo ignoro no existe, y eso pues es súper grave porque la cosa es que no es cierto, sigue existiendo y lo único que haces es no informar y hacer que las próximas generaciones pues sigan sufriendo de exactamente lo mismo. Sí, exactamente, o sea, este hecho súper duro de que quieras que las demás personas hagan lo que tú o que no se hable de las cosas, pues eso no cambia nada. O sea, el hecho de que tú quieras que un niño no escuche en la escuela que existen los gays no significa que ese niño no va a ser gay. O sea, ese niño es lo que tenga que ser, pero lo único que estamos tratando de hacer es que entiendan que hay cosas diferentes, que no todo lo que ven en las películas de Disney es realidad y que existen cosas más allá de eso y que al final, pues eso también es muy funcional. Es un proceso, chavos. La responsabilidad es un proceso. Y como todos los procesos no son lineales y son individuales, digo, hay procesos que son colectivos, como los que se marchan, como los que se exigen, como los derechos, pero en cuestión responsabilidad afectiva tal cual, es un proceso personal. Y es un proceso difícil, y es un proceso doloroso, y es un proceso que no puedes exigir. Nos encantaría poder exigirle a todos que sean responsables. Claro que sí, pero no funciona así. La responsabilidad se construye, la responsabilidad se necesita querer tenerla. O sea, tú no vas a ser responsable si no quieres ser responsable, eso es cierto, y se acabó. Y afectivamente es lo mismo. Muchísimas veces queremos justificar nuestros actos como no es que sea irresponsable, pero bla, 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 y al final es porque eres irresponsable, güey, porque no te quieres hacer cargo. Y es empezar a ver más allá de lo que tenemos enfrente, que es muchísimo lo que hay allá, más de lo que creemos, mucho. Y pues esperamos que este último episodio les haya servido para reflexionar un poco más sobre su responsabilidad, sobre lo que es la responsabilidad y las formas en las que es más fácil construirlo y sentirse en paz y construir cosas bonitas para los demás. ¡Viva la responsabilidad! Eso, vámonas. Y pues nada, recuerden que están nuestras redes sociales abiertas para cualquier cosa que necesiten. Yo estoy como Arturo del Riote en Instagram, Twitter y TikTok. Yo estoy como Constanza Racota en Twitter, Constanza Racota en Instagram y Constanza Racota en TikTok. R Afectiva en Instagram, Twitter y TikTok. Y pues nada, muchas gracias por estar con nosotros un jueves más. Los esperamos en la siguiente temporada, temporada 6. En 2 semanitas, mi vides. Ahí nos vemos. Bye. Adiós.